Estas palabras que leímos del Evangelio pertenecen a la respuesta que les da Juan el Bautista a sus discípulos. Porque los discípulos, en el texto inmediatamente anterior, le habían venido a decir que aquel que había estado compartiendo con ellos, Jesús, estaba enseñando por otro lado y haciendo discípulos, y también la gente acudía a él. Y entonces allí viene la respuesta de Juan el Bautista, que leímos recién. Y justamente pensaba en este Juan, porque su estilo, su forma, todo lo que él hace en orden del anuncio de Dios, de la buena noticia, va a ser una preparación del terreno que va a ser esto como que el precursor, aquel que viene en primer término para preparar todo, porque el Señor viene. Y allí es donde me acordé de algunas cosas que quería un poco compartir con ustedes. La primera es esta. Hace un tiempo, unos compañeros míos, sacerdotes, decidieron hacer un encuentro con el padre Ignacio, donde de sacerdote a sacerdote hablaran con él y le hicieran algunas preguntas, algunas cosas que querían tener alguna claridad mayor. Y uno de ellos, de los que fue, pícaro, puso el grabador. Entonces grabó todo lo que se dijo en la conversación esa. Y después me la pasó a mí, la grabación, y yo la estuve escuchando con mucha atención. Y hay una palabra que dijo el padre Ignacio que me quedó muy grabada y que quiero subrayar en este momento. El padre dice así, dice, lo que yo hago, fíjense la palabra, es pre-evangelización. Repito, lo que yo hago es pre-evangelización. Entonces me remite esa palabra a lo de Juan el Bautista, el que viene a preparar el terreno. Porque el Señor viene. Y ahí es donde tenemos que tener muy aceitado este término y esta tarea de la Iglesia en orden de la evangelización, en orden de la misión, pero también en orden de ser discípulos. ¿Por qué digo esto? Porque la Iglesia existe ¿para qué? Para anunciar el Evangelio. Su razón de ser, su existencia, todo lo que constituye su misión es eso, anunciar el Evangelio, la evangelización. Y Juan el Bautista, como lo que nos decía este padre, están hablando de pre-evangelización.
Entonces aquí quería meterme un poco porque para evangelizar y ser evangelizado uno mismo, se necesita preparar el terreno. Y ahí es donde me hago la imagen de, no sé, si alguno de ustedes en su casa tiene algún poquito de lugar con tierra, o por lo menos si vive en un departamento, algunas macetas, tiene que preparar esa tierra donde va a poner una planta, donde va a hacer un jardín, o donde va a, si tuviera la suerte, ¿no?, de tener un terreno más o menos como para hacer una huerta. Y hay que trabajar esa tierra. La pre-evangelización, trabajar la tierra. Y a veces nos encontramos con terrenos, con piedras, con obstáculos, con qué sé yo cuántas cosas. Y entonces hay que tener la paciencia de a poquito, diariamente, ir haciendo la tarea. Quiero decir con esto que a veces queremos que nuestros hermanos se conviertan, se acerquen, den pasos de fe, e incluso que nosotros mismos nos convirtamos, demos pasos de fe. Y hay que prepararse para eso. Hay que preparar el terreno. Y Juan el Bautista no nació de un repollo. Su vida estuvo con Dios. Su vida fue sacrificada. Vivía en lugares desiertos. Comía lo que encontraba. O sea, la ascética de su vida es clara. Por eso su mensaje, que insisto, es preparación, su mensaje es contundente. Porque no solo es enseñanza, sino que él mismo ya está siendo testimonio en su persona. O sea, su decir está acorde con lo que él es. Y Juan el Bautista va a tener una forma de anunciar este mensaje de que Dios está viniendo y que hay que prepararse, que hay que allanar los caminos, limpiar el terreno. Lo hace de una manera única. Hace salir al pueblo de Israel de su comodidad, de su lugar, de sus formas, de su vida rutinaria, y lo hace ir al desierto. A un lugar del otro lado del río Jordán, un lugar inhóspito, pero un lugar donde algo va a pasar. Y todo esto, insisto, preparando el terreno. Porque Juan ve cómo está la sociedad de su tiempo y cuáles son las dificultades que el hombre tiene, porque es un hombre de Dios, y se da cuenta que este hombre tiene que empezar a dar pasos
justamente porque Dios viene. Como les decía, los hace salir de sus lugares. Jesús y sus discípulos hacen más de 100 kilómetros para ir a ver a Juan el Bautista. Y así la gente de distintos lugares de Israel. Y se van al desierto. Y Juan el Bautista, que conoce su pueblo y que conoce la historia de Israel, los va a poner en un lugar donde la historia del pueblo de Israel tiene un tema muy fuerte. El lugar no es cualquier lugar, sino que es donde Israel, cuando llegó de todo ese caminar por el desierto, tiene que cruzar el río Jordán y entrar en la tierra prometida. Fíjense el lugar. No es simplemente el desierto, es el lugar donde el pueblo de Israel da pasos, cruza el Jordán y entra en la tierra prometida. Entonces le está diciendo a los israelitas, fíjense, hermanos, que somos un desastre, estamos haciendo todas las cosas mal, hay que empezar de vuelta. Como cuando nuestros padres entraron en la tierra prometida. Pero antes de dar ese paso hay que cruzar por el Jordán. Y ahí está el bautismo. Entonces, los israelitas que querían dar pasos de vida nueva tenían que arrepentirse de su vida anterior, pedir perdón y ser bautizados por Juan. Juan los bautiza y entonces pueden volver a la tierra de su origen, pero ya como un nuevo pueblo. En la certeza de que Dios viene a visitarnos. En la certeza de que Dios está empezando a hacer nuevas todas las cosas. Y entonces nuestro corazón tiene que estar preparado. El terreno tiene que estar limpio. Porque allí vamos a poner la semilla de Dios. Y esta semilla es buena. Y esta semilla da frutos. Porque es de Dios. Pero el terreno tiene que estar bien limpio. Entonces entendemos un poco más ahora a Juan el Bautista. Viene a preparar todo. Porque hay alguien que viene a visitarnos. Este alguien no viene en nombre propio, viene en nombre de Dios. Por eso, alguna palabrita vamos a volver a leer del Evangelio. Dice, el que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra pertenece a la tierra y habla de la tierra. El que vino del cielo está por encima de todo. Él da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió dice las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin medida. Así que estamos ante un tema muy importante. Nosotros nos quejamos de que los hermanos por allí no dan paso de fe, que el mundo es un desastre. Bueno, hay que preparar el terreno de nuestra propia vida y la de nuestro entorno. Esto no se da de un día para el otro.
es todo un trabajo, es toda la vida de Juan el Bautista. Todo en él estuvo preparando el camino, para que el Señor venga y haga el anuncio. Y Jesús no solo es el mensaje que Dios quiere darnos, o el mensajero que viene a traer el mensaje, sino que es Él mismo el mensaje. Él es el anuncio que Dios nos da. No solo son sus palabras, su persona, porque es Dios que se nos ha acercado, se nos ha venido de esta manera, se nos ha aproximado y Él mismo es lo que Dios quiere decirnos. Esto es demasiado fuerte para decirlo simplemente así a alguien. Hay que preparar el terreno. A mí me parece, así como sensación, de que nosotros no hemos preparado el terreno para ser mensajeros, para ser misioneros, para ser evangelizadores, ni siquiera de nosotros mismos. Por eso este mensaje tiene que ser respetado en toda su importancia. Y por eso decía, Juan el Bautista le dedicó a eso su vida. Y sus discípulos tienen que comprender que Juan el Bautista tiene que ir desapareciendo, porque el mensaje es otro, no es él. Quería pedir en esta celebración eucarística por cada uno de nosotros, para que nuestra vida sea como un terreno limpio, dispuesto a recibir esta semilla de la palabra, porque desde allí Dios puede hacer cosas maravillosas, frutos abundantes. Y aquí viene la parábola esa de el terreno donde va cayendo la semilla, distintas formas, en el camino, entre las piedras, con las alimañas, todo lo que hace a la vida agrícola, porque la semilla es buena y los terrenos muchas veces no son los mejores. Entonces ahí hay que ocuparse. La pre-evangelización, preparar el terreno, porque Dios viene.